A ver, queda estereoquímica, tratar de terminarlo. Nos habíamos quedado... ¿Dónde nos quedamos? Por acá. A ver, un recorderis muy rápido, como una retroalimentación y de ahí seguimos, ¿no? A ver, la última clase le dimos un vistazo, o desarrollamos más que todo, o explicamos la parte de isomería conformacional. También tienen una tarea, supongo que la están desarrollando y algunas personas por ahí me han preguntado cosas, ¿no? Cualquier cosa, si tienen dificultades, dudas, me escriben, por favor. A ver, eh, entonces dentro de esta parte de la isomería, ya vimos lo que era la isomería estructural, ejemplos. Eh, Ahora estamos tratando de ya finalizar la parte de estereoisomería. La tarea que ustedes están desarrollando tiene que ver con isomería conformacional, ¿ya? Yo les había comentado que entre isomería conformacional y configuracional las palabras suenan similar, ¿no? Y puede generarse confusión, pero lo que quiero que tengan en mente es que su tarea está haciendo, bueno, la que están desarrollando tiene que ver con la rotación de un enlace sencillo carbono-carbono, ¿no? Y con una sola estructura molecular, ustedes están viendo todas las posibilidades de conformeros, ¿sí? Entonces, esas disposiciones en tres dimensiones, vistas como proyecciones de Newman que habíamos visto, que digamos es una visión bastante interesante para, o conveniente, ¿sí? En este caso para poder tener una idea de cuál es la conformación predominante, ayuda a entender, ¿no es cierto? Digamos la isomería conformacional y el deber va en ese sentido, ¿no? Que ustedes se acuerden que son isómeros conformacionales. Por otro lugar, ¿no? La isomería configuracional. Acá aparecen algunas cosas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la configuración de las moléculas, ¿sí? Ahí, por ejemplo, aparecen los compuestos que tienen carbonos o centros quirales, que también yo les había comentado que se les suele llamar carbonos asimétricos también, ¿sí? Entonces, que son carbonos que tienen cuatro sustituyentes diferentes. Estos compuestos o los compuestos orgánicos que tengan carbonos con centros quirales o cuatro sustituyentes diferentes, siempre van a tener, dependiendo del número de carbonos, una imagen especular que no es superponible, que es como el gemelo malvado que yo les había comentado, en el caso de que solamente sea un centro quiral, y esa relación de simetría de la estructura molecular, digamos, da lugar a dos tipos de compuestos, ¿sí? Que a la pareja de los dos compuestos se les denomina enantiómeros. Ya vamos a ver qué es lo que sucede cuando yo tengo más de un centro quiral, qué tipo de moléculas se generan. Puedo tener, bueno, con varios centros quirales. Pero eso cae dentro de la descripción de configuración de las estructuras moleculares. Mientras que la conformación, una sola molécula por giro de un enlace sencillo, veo todas las posibilidades, ¿no es cierto?, de conformaciones, y como ustedes están haciendo la tarea, en algunos casos van a tener que calcular cuál de esas conformaciones es la predominante. Ahora, dentro de la isomería configuracional, cuando yo tengo un centro quiral, digamos, este tipo de compuestos con esta característica suelen tener este, suelen tener una propiedad física que se le llama isomería, bueno, se les denomina isómeros, pero la propiedad física es en este caso tiene que ver con la capacidad de girar el plano de la luz polarizada a la izquierda o a la derecha, ¿no? Entonces, por eso se les denomina este tipo de compuestos isómeros ópticos, ¿sí? Entonces, haciendo interaccionar con la radiación de una sola longitud de onda, monocromática sería, estos compuestos, dependiendo de cómo estén sus cuatro sustituyentes en tres dimensiones localizados, van a girar el plano de la luz polarizada a la izquierda o a la derecha. Ya vamos a explicar ese experimento.
De hecho, en la carrera de química se suele hacer una práctica, ¿no?, de polarimetría, que es la, digamos, la técnica que permite medir, dependiendo, ¿no? Si es que yo tengo un isómero puro, si gira el plano de las luz polarizadas a la derecha o a la izquierda, y esos grados de giro, ¿cuánto es? ¿Ven? Entonces, bueno, pero eso cae dentro de la descripción de isomería configuracional y específicamente dentro de lo que son isómeros ópticos, donde puedo tener parejas de enantiómeros. Cuando hablamos de diastereomería, ¿sí?, en cambio ahí aparecen los isómeros cis-trans. Entonces, algo mencionamos que, digamos, el ejemplo más claro es el de los enlaces dobles. Pero también puedo tener ciclos, compuestos cíclicos, que tengan dos sustituyentes que digamos, estén en diferente posición o configuración en el espacio. Y van a tener una relación cis-trans también, ¿no? ¿Ya? Entonces, como un concepto bien, un poquito más amplio, les había comentado, ¿no? Esto es un poco más actual. ¿Ya? Esto es como, digamos, la descripción más antigüita, ¿no? Pero actualmente se han dado cuenta que existe algo más amplio, ¿no? Entonces ahí aparece los metámeros y los tautómeros, ¿no?, como parte de la isomería estructural. Y, digamos, vimos unos ejemplos de metamerismo y tautomerismo, ¿no? El tautomerismo, como les había adelantado, está presente en los compuestos carbonílicos, por ejemplo, en algunos tipos de compuestos carbonílicos, y cuando vean esas reacciones químicas y les hablen sobre que, digamos, determinados compuestos pueden presentarse como formas tautoméricas, ustedes ya saben, digamos, que hemos hablado al respecto, ¿no? Que son dos formas que tienen la posibilidad de interconvertirse la una en la otra, ¿no? Predominantemente siempre una forma tautomérica suele tener, digamos, mayor presencia, ¿no? Ahí están señalados una con el 93% y la otra con el 7%, la forma ceto y la forma enol. Un recorderis de lo que vimos anteriormente. Por favor, no se olviden esto, ¿no? Una diferencia. Cuando hablamos de conformaciones, digamos, ahí se hacen preguntas sobre las conformaciones o proyecciones de Newman, que ya habíamos ilustrado cómo se tiene que visualizar o cómo se dibujan las proyecciones de Newman. Ahora ya vamos a pasar a una cosita un poquito más amplia que tiene que ver con la configuración, ¿ya?, como vimos anteriormente. Entonces, vamos a ver primerito los detalles que tienen que ver con los compuestos que tienen centros quirales. Fíjense acá, yo tengo un sustituyente que ahí es un etilo, por acá tengo un metilo que sería otro sustituyente alrededor de ese átomo de carbono, y otro sustituyente que sería el OH, y finalmente otro sustituyente que tengo ahí, que es el hidrógeno, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes tengan una molécula donde un carbono tiene esa particularidad de tener cuatro sustituyentes, se va a generar siempre o más bien va a ser considerado como un centro quiral. Y esta molécula como tal se relaciona por una operación de simetría que se llama reflexión con la molécula que tengo acá contigua, reflejada, digamos, a través de esa operación de simetría, y esta molécula tiene un diferente comportamiento óptico a esta molécula de acá. A la pareja de los dos se les denomina enantiómeros, como veníamos explicando, ¿no? Ya vamos a ver que dependiendo del número de centros quirales hay como les había explicado también esto, 2 a la n, ¿no? Si tuviera 3 centros quirales, voy a tener 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. En total, 8 enantiómeros, o sea, 8 formas diferentes de representar en el papel estructuras moleculares diferentes. Y además, digamos, esas formas enantioméricas pueden llegar digamos, en una reacción química puede llegar a darse ese tipo de situaciones y pueden estar en mezcla, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ese es uno de los inconvenientes de los enantiómeros. Eso que también hay inconvenientes en cuanto a la actividad óptica, a la actividad biológica, perdón, ¿ya? Y el
otro gran grupo de compuestos es el de los dobles enlaces. Estos forman parte de lo que son diasterómeros, ¿no? Tenemos esos dos grandes grupos, hay diasterómeros y enantiómeros, ¿sí? Los isómeros ópticos y los isómeros geométricos, ¿ya? Que son dos cosas diferentes. Estos son los isómeros geométricos, estos son los isómeros ópticos, ¿ya? Ahora, respecto a, digamos, cómo distinguir o reconocer una isomería óptica, ¿no? Podríamos ponerlo de una isomería óptica y una isomería geométrica, ¿no? Podemos ponerlo de manera sencilla. Si es que yo tengo un centro quiral, voy a tener isomería óptica. Y si tengo dobles enlaces o sustituyentes, digamos que estén en diferente plano, se van a denominar isómeros geométricos. Entonces, en el caso de los isómeros geométricos, yo necesariamente tengo que tener dos sustituyentes si es que son hidrógenos, ¿no? Porque aquí un poco es la diferencia de hidrógenos. Si es que están transpuestos trans y si es que están en el mismo plano, cuando hablamos de un plano de simetría es trazar una linita alrededor del doble enlace. Cis o trans, ¿ya? Entonces, si es que yo tuviera, por ejemplo, yo qué sé, en esta situación, tres hidrógenos, acá estas dos moléculas de aquí, digamos, son iguales, ¿ya? Que eso también es importante que tomen en cuenta, pero no son, digamos, isómeros geométricos, ¿no? Entonces, de esa manera puedo descartar. Una vez que identifico la isomería geométrica, digo, bueno, entonces acá no tengo centros quirales, entonces se trata de isomería geométrica, no de isomería óptica, ¿ya? Y recuerden que esto de acá puede, digamos, describirse también de otra forma, cuando ya los hidrógenos, digamos, no son hidrógenos estos sustituyentes, sino son grupos, ya vamos a recordar qué es lo que debe suceder para poder, digamos, establecer la isomería en la nomenclatura EZ, ¿no? Ahora, alguna diferencia tiene que haber entre estos isómeros, ¿no es cierto? En cuanto a sus propiedades físicas, en cuanto, bueno, que ya mencionamos, ¿no? En el caso de un centro quiral, la única diferencia sería la propiedad óptica, ¿no? Girar el plano de la luz polarizada a la izquierda o a la derecha. Ahora, en el caso de la isomería geométrica, ¿sí? ¿Qué es lo que debe suceder para poder, digamos, establecer que se tratan de dos isómeros geométricos, el cis y el trans que están, por ejemplo, ahí representados? Tiene que, como yo tengo un enlace doble, digamos, no es como en el caso de las conformaciones, ¿no es cierto? Que como tenía un enlace sencillo, podíamos rotar. De hecho, si ustedes tratan de hacer ese mismo cálculo que les acabo de, digamos, que les había enseñado, con un enlace doble les va a salir un error. Entonces, digamos, esa es una razón o una condición para poder, digamos, declarar o establecer que yo tengo un isómero geométrico, que tenga una rotación impedida, que es lo que, digamos, no permite rotar el enlace doble, ¿ya? Entonces acá yo no puedo agarrar y doblarle, porque si no estuviéramos hablando de conformaciones y no de configuraciones, ¿no? Y específicamente isomería geométrica. Entonces, tengo que tener una rotación impedida y dos grupos diferentes unidos de un lado y del otro lado. En este caso los vamos a poner estos hidrógenos, ¿no? Aquí y acá, en cis y en trans, ¿sí? Entonces debo tener esas dos condiciones para ser considerados como isómeros geométricos. Ahora, la isomería cis-trans, como les había adelantado, también se observa en ciclos. Este de aquí es un modelo de esos moleculares que es un ciclo de 3, como ustedes pueden notar acá, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una estructura y la otra? Que el cloro, fíjense acá, está transpuesto respecto a ese plano, que sería el ciclo, o puede estar del mismo lado, ¿sí? Entonces estos de aquí son isómeros geométricos y específicamente son diasterómeros, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si es que yo trato de relacionarles por una operación de simetría que sea la reflexión, lo que va a suceder es que no se van a superponer como imágenes especulares no superponibles, ¿sí? No va a suceder eso. Entonces no son imágenes especulares, por lo tanto
Y aparte de eso no tengo centros quirales, entonces no los puedo considerar como isómeros ópticos, sino como isómeros geométricos. Estos son unos ejemplos que les había buscado de isomería cis-trans en cicloalcanos, ¿no? Por ejemplo, el que vimos anteriormente, con cloros, este es un ciclo de 3 también, fíjense, este es el cis, ¿sí? Los dos metilos están hacia abajo, o del mismo lado, se los puede considerar así, y puede ser que tenga así, miren, el uno para adelante, el otro para atrás, este se denomina trans. ¿Bien? Estas representaciones en ciclos de 6 suelen utilizarse en bioquímica, ¿no? Para los azúcares, que los vamos a mencionar un poquito más adelante. Y de igual forma, hay diferente disposición respecto a ese plano de simetría, o más o menos tratar de ilustrar un plano a través de esa estructura cíclica, digamos, fijándome si es que hay algunos sustituyentes que están por arriba o por debajo de ese plano de simetría. ¿Ya? Ahí tenemos unos ejemplos. Ahora, contrario a lo que sucede cuando yo tengo un centro quiral, como les mencioné, cuando yo tengo un centro quiral, la pareja de enantiómeros que voy a tener, digamos, la única forma de diferenciarlos va a ser a través de este experimento de polarimetría, porque si yo tengo la forma enantiomérica pura digamos, del un enantiómero, va a girar el plano de la luz polarizado hacia un lado, y el otro enantiómero va a girar el plano de la luz polarizada hacia el otro lado, siempre y cuando tenga la pareja, digamos, los enantiómeros puros, ¿no? Cuando hago ese experimento. Pero la característica de esos compuestos es que los puedo diferenciar por ese experimento, y se dice en ese caso que esos dos compuestos presentan actividad óptica, ¿no? Girar el plano de la luz polarizada a la izquierda o a la derecha. Pero si es que yo agarro, digamos, el un enantiómero y le mido el punto de fusión, que es el cambio del estado sólido al estado líquido, yo que se me va a dar 70 grados centígrados. Y si es que agarro el otro enantiómero y le mido el punto de fusión, igual forma me va a dar 70 grados centígrados. Entonces, en cuanto a sus propiedades físicas, me van a dar los mismos resultados. Pero en cuanto a sus propiedades ópticas, no. La única forma de diferenciarlos, digamos, experimentalmente es a través de su actividad óptica. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo tengo dobles enlaces, isómeros geométricos? ¿Ya? Entonces, el cis y el trans sí tienen diferentes propiedades físicas. Fíjense acá, el punto de fusión y el punto de ebullición. El cis tiene un punto de fusión de -80, ¿sí? Y acá el trans tiene un punto de fusión de -50, ¿sí? Sí hay una diferencia significativa. En cuanto al punto de ebullición, el uno es 60, el otro es 48. O sea que las propiedades físicas, como punto de fusión, punto de ebullición, o sea, hacer una destilación, ¿sí? Vamos a ver, bastante controlada, me permitiría, por ejemplo, eh, separar, ¿no? A través del punto de ebullición, por ejemplo, estos dos líquidos. Me permitiría purificar al cis y al trans. ¿Cuál saldría primero? El que tenga menor punto de ebullición, que sería el trans. Y luego de eso, sigo subiendo la temperatura, empieza a salir el cis. Entonces, en este caso, en la isomería geométrica, estos compuestos sí tienen diferentes propiedades físicas, ¿no? Y acá tenemos otro ejemplo del buteno. Entonces, digamos, eso es diferente a lo que sucede con los compuestos donde observo configuraciones diferentes o centros quirales, ¿ya? Ahí esas propiedades físicas son las mismas. Ahora, el hecho de que yo tenga cis o tenga trans, en ese sentido lo que va a suceder es que, acá tengo repetido esto acá, esta diapositiva. El hecho de que tenga el isómero cis o el isómero trans, aparte de tener diferentes propiedades físicas y que, digamos, sí los pueda separar basándome en este tipo de propiedades físicas, siempre uno de los dos va a ser mucho más estable. Generalmente, esto es una generalidad, si bajo, digamos, no es una ley, ¿no? Pero es una generalidad. Generalmente, los isómeros trans suelen ser mucho más estables que los cis, ¿sí? Eso siempre sucede, en general. Existen casos en los cuales no sucede eso, pero bueno, habría que analizar el caso. A veces tiene que ver que el isómero cis sea más estable por alguna interacción intramolecular en particular o alguna condición en particular estructural. Ahora,
Como les mencionaba anteriormente, respecto a la nomenclatura de estos isómeros, no solamente puedo nombrarlos con cis-trans, también puedo nombrarlos con EZ, ¿no? Y esto acá ya lo habíamos mencionado en nomenclatura, que la palabra mismo, ¿no? Para hacer una analogía con cis. Cis, ustedes saben que son, digamos, tengo dos hidrógenos del mismo lado del plano, ¿no es cierto? Mientras que el trans están opuestos. Entonces, si me acuerdo del mismo, le hago analogía a cis, identifico que estaría hablando del Z, ¿sí? Entonces el Z va a tener estos dos hidrógenos del mismo lado del plano, ¿ya? O estos metilos hacia adelante, ¿ya? Cuando ya los hidrógenos, la descripción con los hidrógenos no es suficiente. Perdón. Entonces, digamos, podemos verlo así también, de forma sencillita. EZ, ¿no? Esta nomenclatura EZ. Acá aparece, digamos, para poder establecer si es EZ, qué es lo que se debe tomar en cuenta, los grupos de alta prioridad, si se encuentran del mismo lado del plano. Entonces, por ejemplo, acá, si es que yo tengo los de alta prioridad, discúlpenme, que serían los H, ¿sí? Viene del inglés highest. Entonces, están del mismo lado del plano, eso es cis, ¿sí? O análogo a cis. Entonces sería Z. Y los isómeros, si es que están transpuestos, como en este caso de aquí, ¿sí? Los de alta prioridad, sería trans o E. Ahora, ¿qué es lo que, digamos, se toma en cuenta para establecer cuáles son los grupos de mayor prioridad? Es el número atómico. ¿Ya? Acá tienen un ejemplo de esto. Por ejemplo, cloro y bromo son los que tienen mayor número atómico. Entonces, digamos, los dos principales están de un mismo lado del plano. Y recuerden el mismo, ¿no? Entonces, cis y sería Z. ¿Ya? Entonces, acá está el nombre Z. ¿Sí? O en la nomenclatura, como ustedes deberían poner. Y acá, en cambio, está dibujado los de más alta prioridad por el número atómico. El flúor, lógicamente, tiene menor número atómico que el bromo y el cloro, ¿no? Ahí tengo trans y por defecto ya sé que ese es el E. ¿Ya? Entonces, eso como un recorderis, ¿no? Puedo tener moléculas con, digamos, este tipo de nomenclatura. Ya. Eso en cuanto a la isomería geométrica, ¿no? Y lo que estoy haciendo es aplicar una regla que se denominan las reglas SIP, ¿sí? ¿De dónde proviene esa palabra SIP? De las personas que desarrollaron estas reglas, ¿no? Que me parece que las desarrollaron en la década de los 80, si no estoy mal. Estos científicos, ¿no? Fueron Kahn, Ingold y Prelog, ¿sí? Sino que a veces se suele denominar como regla SIP, ¿sí? Ahí tengo de Kahn, Ingold y Prelog. Ahora, vamos a pasar a la parte que es isomería configuracional. ¿Ya? Acá, de igual forma, vamos a ver cómo se establece entre dos enantiómeros, eh, digamos, la prioridad, ¿no? Dependiendo de cómo estén ubicados sus sustituyentes en el espacio. Entonces, ya explicamos que una molécula se le considera quiral cuando tiene 4 sustituyentes diferentes. Aparte de eso, aquí aparecen, digamos, una temática que a veces se la suele revisar, en química inorgánica a veces suelen revisar eso, que se denomina simetría molecular, ¿no? Y ahí se utiliza digamos, igualmente un enfoque que se llama la teoría de grupos, ¿ya? Entonces, no vamos a profundizar en la parte de simetría molecular, pero en algunos casos sí vamos a mencionar la utilización de los elementos de simetría. Los elementos de simetría pueden ser un plano, como les mencionaba anteriormente, ¿no? Ya, el plano sería una operación de simetría que mentalmente se hace eh, para, digamos, establecer cuál es la relación que tienen estas parejas de enantiómeros, ¿ya? Entonces, por eso aquí se define, dice que quiral es aquel que no es superponible con su imagen en el espejo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de que no es superponible, quiere decir que tiene los sustituyentes, ahí vemos el carbono sería la bolita de color negro, voy a tratar de ponerle aquí un poco para que ustedes vayan siguiendo, ¿no?
acá. Ya, acá tendría el carbono y las bolitas de diferente color, roja, azul, celeste y rosada, serían los cuatro sustituyentes diferentes. Entonces, ahí se utiliza la simetría molecular para poder analizar si es que esa molécula tiene elementos de simetría que me ayudan a entender si es que tienen una relación de imagen especular. Entonces, ¿cuál es la operación de simetría que me permite, digamos, darme cuenta de eso? La reflexión, ¿sí? Entonces, por eso se habla de imagen en el espejo, ¿ya? Entonces, algo habíamos adelantado, hay algunos elementos de simetría, no, más bien, hay algunos objetos, como las manitos, yo les había comentado, ¿no es cierto?, que serían quirales. ¿Por qué razón? Porque no son imágenes especulares superponibles, ¿sí? Esos son objetos así, es no, digamos, empezando no como estructura molecular, sino como objetos. Entonces, no se superponen. Yo les había dicho, no vayan a pensar mal de que porque pongo las manitos así quiere decir que se superponen, tienen que superponerse así, ¿sí? Entonces, no son imágenes especulares superponibles. Por lo tanto, se trata de objetos quirales. Acá vemos una pequeña animación, vamos a ver, de cómo se busca esa superposición, ¿no? Miren, le tengo ahí, ¿no? O sea, yo tengo dibujada una estructura molecular y, digamos, a nivel de este lugar trazo un espejo imaginario, ¿sí? Hagan cuenta que esa línea roja es un espejo imaginario. Entonces estoy viendo el reflejo de esa estructura molecular, lógicamente el azul con el azul, o el celeste con el celeste, el rosado con el rosado, el azul con el azul, y acá el rojo con el rojo, ¿no es cierto? Veo que están reflejadas ahí, ¿ya? Pero, digamos, vamos a ver si me permite borrar, cuando yo trato de, digamos, hacer una operación de simetría para ver si en efecto se superpone la una con la otra estructura molecular, ¿qué es lo que me puedo dar cuenta? Fíjense, ¿qué es lo que me doy cuenta? Que este de aquí, vamos a ver, el celeste no se superpone con el rosado. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Ya no se superpone. Los que se terminan superponiendo son estos de acá. Pero, de manera general, no son imágenes especulares superponibles. Recuerden que aquí o sea, vale la pena mencionar toda esta descripción a través del entendimiento de todas estas cosas. Estoy utilizando, o más bien todas estas definiciones, ¿de dónde devienen, no? Devienen de la simetría molecular y del análisis de las, ¿cómo se llama que les dije anteriormente? Se me acaba de ir, teoría de grupos, ¿no? Matemáticamente, ¿ya? Entonces, recuerden eso, ¿no? Si tengo un centro quiral, voy a tener mi gemelo malvado, que es como el reflejo, pero es una imagen especular no superponible. Tienen que relacionarse de esa manera, ser una imagen especular no superponible, y a la pareja se les denomina enantiómeros, ¿ya? Pareja enantiomérica. De lo que vimos anteriormente, ¿no? ¿Qué es, digamos, acabamos de definir qué es un objeto quiral, y en el caso de las moléculas vimos cómo se relacionan, ¿no es cierto? Son imágenes especulares que no se superponen. Entonces, ¿qué sería aquiral? Por ejemplo, los enlaces dobles, las estructuras moleculares, eh, van a resultar que se pueden llegar a superponer con su imagen o su reflexión en el espejo, ¿no? Y aquí aparece o está descrito descripción de qué son elementos de simetría. Por ejemplo, un elemento de simetría puede ser una línea, ¿sí? Como ejemplo, como vemos acá, que generalmente esto vamos a utilizar para hacer el análisis, ¿no? Puede ser un punto, ¿sí? También puede ser una torsión, para poder analizar los elementos de simetría. Pero bueno, acá vamos a utilizar generalmente una liñita que representa un espejo, ¿no? Como que yo pusiera un espejo ahí, y por ejemplo veo que este pedazo de acá se parece a este de acá, este de aquí a este de acá, y esto es igual a esto de acá, ¿ya? Entonces, cuando veo que se relacionan de la misma forma, ¿sí? O sea, esto es igual claramente a esto de acá. Entonces, esa operación de simetría me permite darme cuenta que son objetos
aquirales. A significaría sin, ¿no es cierto? Que no tienen esta característica de ser imágenes que no sean superponibles, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vamos borrando esto. Entonces, digamos, ¿por qué razón hablamos de cambio de objetos aquirales? Porque en algunos ejercicios es importante reconocer esto, ¿no? Que se va a tratar de una misma molécula, a pesar de que yo le dibuje de otra forma, ¿no? Entonces ahí fíjense, ¿ya? Sí se superponen, ¿no es cierto? El rojo con el rojo, el azul con el azul, ¿ya? Y daba la impresión, fíjense, que eran dos estructuras moleculares diferentes, ¿ya? Pero se trata de la misma estructura molecular, porque los elementos de simetría o la operación de simetría ahí en ese caso me permite darme cuenta que son superponibles. Entonces se tratan de objetos aquirales, ¿ya? Entonces, específicamente, cuando yo tengo un centro quiral, voy a generar imágenes especulares que no se superponen, ¿ya? Entonces ahí tengo un ejemplo. Y a los dos, ¿sí? Si es que se trata de un solo centro quiral, les voy a denominar enantiómeros, parejas, una pareja de enantiómeros, ¿ya? Porque tienen esa característica, ¿no? Acá aparece, digamos, en el caso de que yo tenga dos centros quirales, ¿sí? Haber movido uno de estos sustituyentes nada más, ¿ya? Vamos a, digamos, a tratar de desarrollar esto de acá. Aquí yo tengo que este se refleja con este se refleja con este se refleja con este y este se refleja con este de acá. Esta línea punteada de color negro ahí, digamos, es la reflexión, ¿ya? Y cuando yo agarro esos dos dibujitos que tratarían de ilustrar dos centros quirales, yo tendría un centro quiral aquí. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque veo alrededor, ¿no? Rosado, por este lado rojo, como sustituyentes diferentes, ¿no? Celeste, y todo esto de acá, respecto a este centro quiral, sería el otro sustituyente. En total, cuatro sustituyentes diferentes. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el otro centro quiral? Porque este es un ejemplo de dos centros quirales. De igual forma, vamos a poner acá, este centro quiral, como ustedes pueden notar, tiene 1, 2, 3, 4. Entonces tengo, en total tendría, si tengo 2 a la n, siendo n cada centro quiral, ¿sí? Y tengo dos centros quirales, en total tengo 4 estereoisómeros, sería, ¿no? Y por parejas tendría 2 enantiómeros. ¿Sí? Esto es importante mencionar. Entonces, cuando ustedes tienen ese caso, digamos, por ejemplo, dos centros quirales y agarran, ¿sí? Y quieren dibujar las otras posibilidades, porque aquí ya tendría los dos enantiómeros dibujados, ¿cierto? El un enantiómero sería este de acá, y por operación de reflexión vería el otro enantiómero, ¿ya? ¿Dónde están los otros cuatro? ¿Dónde o cómo dibujo los otros cuatro? ¿Qué es lo que debo hacer? Igual más adelante también vamos a verlo más en detalle, sino que aquí lo estamos tratando de ver sin sustituyentes. Ya lo que debo hacer es agarrar el siguiente centro quiral, el segundo sería, ¿no? No el primero, viendo desde arriba para abajo. Agarro el segundo centro quiral, agarro el segundo centro quiral, que sería este de aquí, ¿ya? Y le voy a dibujar, o le voy a cambiar digamos, le voy a cambiar un par de grupos, los voy a poner en otra posición, ¿ya? Que eso es lo que está ilustrado acá. Esa es la idea de este de acá, ¿no? Tratar de dibujarlos en otra posición. Acá tengo azul rosado, rojo, azul rosado, rojo. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer para poder dibujar los otros dos que me faltan? Por ejemplo, agarrar estos dos de aquí y cambiarles de posición. Eso va a implicar que este se mueva para acá, este se mueva para acá y este se mueva así, ¿no? Le doy la vuelta, solamente un centro quiral. Y una vez que dibujo esa estructura molecular, hago la operación de reflexión, ¿sí? Esencialmente voy a hacer eso. Y de esa manera, o a través de ese procedimiento, cuando tengo dos centros quirales, puedo dibujar digamos, los otros estereoisómeros y también visualizar
¿cómo se llama? Los otros enantiómeros. Ahora, si es que yo tengo 4 en total, ya vamos a ver con sustituyentes, dijimos que se relacionan en parejas, ¿no? Como parejas de enantiómeros, parejas de enantiómeros. ¿Qué pasa, digamos, de esos 4 con los que estoy, digamos, también dibujando? Como estructuras vamos a ponerle 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa con la estructura 3 y 2, por ejemplo? ¿Tienen alguna relación? ¿También son enantiómeros? ¿Una relación de simetría de la misma naturaleza o son diferentes? Lo que termina sucediendo en esos casos es que no tienen una relación de imagen especular superponible. O sea, una estructura molecular, como dice aquí, ¿sí? Una estructura molecular, ¿sí? No es la imagen en el espejo de la otra estructura molecular. Cuando sucede eso, esas estructuras que no guardan una relación de simetría de reflexión se denominan diastereoisómeros, ¿ya? Para que esto no se vuelva un despelote, les voy a indicar con sustituyentes. Pero aquí aparecen estas posibilidades, ¿no? Cuando tengo más de un centro quiral. En este ejemplo, 2 centros quirales. Aparecen los diastereoisómeros, que no son, como en el caso de los enantiómeros, imágenes especulares no superponibles, sino más bien no se relacionan por una operación de reflexión. El uno no es la imagen especular del otro, ¿ya? Entonces son diastereoisómeros, ¿sí? O son estereoisómeros no enantiómeros. Ahora, cuando ustedes tengan una estructura molecular, ¿ya? Y quieren saber de qué tipo de isomería o qué tipo de isomería describe a la estructura molecular, este es digamos, un buen diagrama para poder responder esa pregunta, ¿no? Entonces, primerito, la molécula o los compuestos tienen la misma fórmula molecular. Ahí tengo como respuesta sí y no. Entonces, si es que ustedes dicen no, entonces no son isómeros. Y si dicen sí, bueno, acá tengo todo este paquete, ¿no? Entonces, me puedo ir por el lado de constitucional o estereoisómeros. Fíjense que la pregunta para estereoisómeros es, ¿son interconvertibles por rotación en torno a enlaces sencillos carbono-carbono? Lo que ustedes están haciendo como cálculo teórico, ¿no es cierto? Si dicen sí, o si dicen no, o si dicen sí, se trataría de isómeros conformacionales. Si dicen no, tengo que sospechar que estoy tratando con isómeros configuracionales. Y acá, estos dos grandes grupos que acabamos de mencionar. Entonces, es producida por un doble enlace. Entonces ya saben, ¿no? Si dicen sí, entonces estaría en isomería geométrica. Y si dicen no, estaría en isomería óptica, ¿ya? Ahora, si es que los dos compuestos son imágenes especulares no superponibles o la operación de reflexión que relaciona a las dos estructuras moleculares es digamos, es un plano especular, se denominan enantiómeros. Si es que no, se trataría de diastereómeros, ¿ya? Lo que vimos anteriormente. Ahora, específicamente cuando yo tengo centros quirales, ¿sí? O isómeros ópticos, ¿ya? Acá ya mencionamos que es un carbono, en el ejemplo más sencillito, con 4 sustituyentes diferentes. Eso se le denomina carbono quiral o carbono asimétrico, o bueno, ya vamos a utilizar otro tipo también de terminología que se suele mencionar o describir la isomería óptica, ¿no? Y lo que tengo que recordarme es esto, son imágenes especulares no superponibles, ¿ya? Ya explicamos lo de la mano, acá con estos modelitos moleculares y ese espejo dibujado acá. Ustedes pueden, en este espejito de aquí, ¿no? Lo que les decía, pueden ver al gemelo malvado ahí. Fíjense que aquí todos son de color verde, todos estos de aquí, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? Pues lógicamente cuando hago la operación de reflexión y esto de acá mentalmente lo traslado, para superponer sobre este de acá, lo que va a suceder es que sí se superponen. Entonces, para poder tener quiralidad, tengo que tener 4 sustituyentes diferentes, porque cuando agarro esto de acá y traslado mentalmente para tratar de superponer, lo que va a suceder es que no se superponen. Entonces voy a tener moléculas que tienen ese tipo de relación de simetría molecular. Ahora, como explicamos, ¿no? Las que se relacionen por esta operación de reflexión y terminen siendo no superponibles van a ser consideradas las dos
¿sí? Parejas de enantiómeros, ¿ya? Entonces, para poder hacer eso, yo tengo que hacer en una molécula, ¿no? Vamos a hablar de estrategias de resolución de ejercicios. Cuando ustedes les dibujen una estructura molecular y, digamos, tiene determinados sustituyentes, acá están numerados 1, 2, 3 y 3, ¿ya? Y les ponen otra molécula, le dicen, bueno, esta molécula con esta molécula de acá. Ya voy, mi amor, dame un segundito, ya. Déjame terminar de dar clase. Y me interesa responder, ¿no? La pregunta ahí. Están dibujadas esas dos estructuras moleculares. Y me interesa, y la pregunta es, estas moléculas, ¿qué son? Enantiómeros, diasterómeros, isómeros geométricos, isómeros ópticos. Para poder responder esto, ¿qué es lo que deberían hacer? Hacer una operación de simetría. ¿Sí? Agarran esta molécula y mentalmente le dan la vuelta. ¿Sí? Le giran 180 grados. Cuando le doy la vuelta, esto mentalmente le empieza a mover hacia acá. ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? Este 2 se superpone con este 3 y este 3 se van a superponer con este 3 y este 3. Entonces, cuando tengo dos grupos iguales, ¿sí? O cuando a ustedes se les haga una pregunta de esa naturaleza, van a decir, bueno, no son imágenes especulares superponibles, por lo tanto, se trata de moléculas aquirales, o que no tienen quiralidad. Y si no tienen quiralidad, como vimos en ese diagrama anterior, se trataría de isómeros geométricos, ¿no? No de isómeros ópticos, ¿ya? Entonces es digamos, un procedimiento que ayuda a poder responder esa pregunta. ¿Qué más? Mencionamos los planos de simetría, ¿ya? Entonces, esta parte del plano de simetría termina siendo importante no solamente para analizar cómo están los sustituyentes en tres dimensiones y poder darme cuenta de, digamos, qué tipo de isomería tengo, ¿sí? Sino también para poder dibujar unas proyecciones, se llaman proyecciones de Fisher, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace mentalmente? Esta estructura molecular es como, se entiende, digamos, mentalmente que esto de acá trata de ilustrar un carbono tetraédrico, ¿no? Entonces, para poder llevar esta vista de carbono tetraédrico a una proyección de Fisher, fíjense que no hablamos de proyección de Newman, sino proyección de Fisher. Luego, mi amor, ya, luego yo te arreglo esto, luego, espera, deja. Escúchame, sape va el lighter que puso un palito, le conecta sí, y ahí ya le arreglamos, ya le arreglamos, ya le arreglamos. Entonces, disculpen, como les decía, ¿no? ¿Cómo traslado esta visión, digamos, tridimensional, tetraédrica a algo en el plano, ¿no? Bueno, la idea va a ser la siguiente, agarrar a los dos sustituyentes, al 1 y a este de acá. Generalmente lo que se trata de, en las proyecciones de Fisher, al sustituyente de menor prioridad, vamos a poner que aquí estamos estableciendo prioridad 1, 2, 3. Lo voy a tratar de poner en un plano, en este caso sería vertical, ¿no? Y este de acá se le denomina eje sigma, ¿sí? Entonces, los otros dos sustituyentes los voy a poner a los lados. Vamos a hacer un ejemplo de eso, ¿no? De proyección de Fisher, más acá adelantito que tengo, para que no se pierda aquí el hilo de la explicación. Para poder dibujar, ¿no? Esas estructuras moleculares. Yo sí tengo acá, pero acá está. Miren. Estas representaciones de acá, estas de acá, fíjense que son como cruces, se denominan proyecciones de Fisher, ¿no? Son diferentes a las proyecciones de Newman. Acá está. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer, no? Para pasar de esta visión, que se podría decir tridimensional en el plano del papel, a dibujar una proyección de Fisher. Esto de acá resulta, digamos, útil para poder establecer si se trata de una isomería R o S, ¿no? Que ya vamos a ver cómo se saca eso. Pero ¿qué es lo que se debe hacer? Al grupo de menor prioridad voy a tratar de dibujarlo siempre en este eje, en el eje sigma, ¿no? Ya. Fíjense en este caso, siendo este de aquí un carbono tetráedrico. Este hidrógeno, como tiene esta cuña de acá, ¿no? Esta cuñita de aquí, voy a mejor utilizar
el resaltador. Esta cuña de acá significaría que el hidrógeno está hacia adelante de ustedes. Y esta cuña de acá, que está punteadita, el metilo está hacia atrás. Está tratando de ilustrar una tridimensionalidad. ¿Qué es lo que sucede con estos sustituyentes de acá? Con el sustituyente este, vale, y este de acá, no sé qué pasó ahí, se pintó todo. Pero este y este de acá significa que están en el plano. Sí, vamos a ponerlo de la pantalla de su computadora. Entonces el uno está hacia atrás, el metilo, el hidrógeno está hacia adelante, y el ácido carboxílico, que sería carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, y el hidroxilo, estarían en el plano, ¿no? Eso es importante tratar de entenderlo así. Entonces, para pasar esto a esto de acá, sin equivocarme, lo que voy a hacer es, primero, entender eso, ¿no es cierto? Cómo están ubicados o cómo están ubicados en 3 dimensiones los sustituyentes. Entonces, fíjense en lo que termina sucediendo acá, ¿no? El que está aquí, ¿ya? Termina en el plano, ¿no? Cuando yo agarro eso de ahí es como que le aplasto, ¿sí? ¿Sí? Eso va a depender del ángulo de visión, o sea, donde yo establezca que voy a poner el ojito. Entonces acá pongo el ojito y miro en esa dirección. Entonces el metilo viene a esta posición y este de aquí, el ácido carboxílico, queda arriba, ¿no? Por defecto, el hidrógeno y el hidroxilo quedarían en el otro plano, ¿no? Acá el hidroxilo y acá el hidrógeno. Entonces ahí dibujo la proyección de Newman, ¿no? Con esta cruz. Acá dibujo con una cruz. Ya vamos a explicar esto, ¿no? Hay algunas estrategias para poder establecer si es que tengo una configuración R o S, ¿no? Las proyecciones de Newman suelen resultar, digamos, útiles cuando yo tengo más de un centro quiral, como les había mostrado en este tipo de ejemplos. Fíjense acá, tengo 2 centros quirales. Entonces ahí resulta útil poder dibujar una proyección de Fisher para poder establecer la configuración. Ahora, hay que dar reglas para poder establecer si es que tengo un isómero que gira el plano de la luz polarizada a la izquierda o a la derecha, ¿ya? Entonces esas reglas serían o se aplicarían en las configuraciones absolutas, ¿sí? Y se denominan reglas de prioridad, ¿ya? Entonces, ¿qué son establecidas estas reglas por, o se les denomina reglas CIP, C y P, ¿no? También se les suele resumir, que son o fueron establecidas por Kahn, Ingold y Preclov. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Tengo aquí a mi nano que está, ¿cómo se llama? Haciéndome travesuritas. Vamos a ver. Vale. Es que claro, ya. Vamos a hacer el recesito de siempre, ¿ya? Algo que se evalúa siempre es dibujar una estructura molecular, reconocer centros quirales y, por ejemplo, se les pregunta, ¿no? ¿Este de aquí es un enantiómero R o es, por ejemplo, un enantiómero S? Y entonces hay que aplicar las reglas de prioridad, ¿sí? Para las configuraciones absolutas. Entonces, cuando se dibuja una sola configuración. Vamos en la siguiente hora a trabajar eso, ¿no? Espérate, un segundito. ¿Quién te está hablando? No, están escuchando. Están tratando de prenderme. Entonces, vamos a revisar la regla CIF, porque seguro en la evaluación les voy a hacer preguntas de esas, ¿no? Y eso es digamos, un conocimiento importante. Les voy a mencionar un caso grave que ocurrió en la década de los 70 con un medicamento, ¿no? Y hasta el día de hoy existen secuelas de eso, ¿no? Yo les había comentado que me saltó la otra vez un video en YouTube que hablaba sobre este problema, ¿no? Un medicamento que se llama talidomida. Entonces, pero bueno, vamos a avanzar de a poquito. Ya primero vamos a aprender a reconocer los centros quirales y posterior a eso vamos a mencionar las reglas de prioridad y vamos a ver ejemplos de eso, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo de siempre. Son 11:51, 12:20 ya. 12:20 en punto. Nos reconectamos
y vemos las reglas de prioridad. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor me dice. ¿Ya? Estoy atento. En un ratito nos vemos. 12:20.
A ver, chicos, ¿ya están por ahí? Levanten la manito si es que ya están listos para ver si podemos iniciar. Mantengan la mano levantada. Para ver cuántos están ya. Ya, bueno, vamos a empezar. Verán, vamos a revisar eh, cómo se aplican las reglas de prioridad. ¿Qué tipo de estructuras o representaciones en el papelito se pueden tomar en cuenta para establecer la configuración absoluta de un dibujito de estos, ¿no? Eh, en muchos de los casos, primero se tiene que identificar cuál es el centro quiral. En este ejemplo, en este recuadrito, está dibujada una estructura molecular con estos detalles que les había comentado anteriormente. Entonces, primero, el carbono quiral sería este átomo de carbono de acá, ¿no? Sí, este átomo de carbono sería el carbono quiral, debido a que tiene 4 sustituyentes diferentes. Ahora, para determinar la configuración absoluta, si es que, digamos, es R o S, se aplican las reglas SIF, como les comenté anteriormente. Lo primero que se tiene que hacer es establecer... Profe, Ay, disculpe. sí, sí, ya me di cuenta, no estoy compartiendo. Y yo bla, 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 y nada que ver. Muchas gracias. Entonces, verán, lo que tienen que hacer es, en esta estructura molecular, ¿no? Tengo o identifico mi centro quiral o mi carbono con 4 sustituyentes diferentes. Aparte de eso, esto, que es una representación en el plano del papel, trata de ilustrar los sustituyentes en 3 dimensiones. Entonces, por este lado de acá, tengo un hidroxilo que está hacia adelante. Por este lado de acá, tengo un hidrógeno que está hacia atrás. Esto, que es un CH2, CH3, en cambio está en el plano de la pantalla, se podría decir, contenido. Y este de acá, que sería un metilo, también está en el plano de la pantalla. Primero, tengo que tratar de visualizar así a la estructura molecular. Si es que lo veo como algo plano y llano, y no, digamos, no me ayudo con esa visión de que esto está hacia adelante y esto está hacia atrás, y lo demás estaría en el plano de la pantalla, digamos, voy a tener dificultades, ¿ya? Porque luego la pregunta va a ser, bueno, yo dibujo la estructura molecular, les puedo decir, dígame, esta estructura molecular es R o S. Eso es lo que vamos a tratar de explicar ahorita, ¿ya? Entonces, una vez que ya identifiqué cómo están los sustituyentes, cuáles son también, ¿no es cierto? Entonces yo tengo un carbono acá que está unido a un átomo de oxígeno, un carbono que está unido a un átomo de hidrógeno, un carbono que está unido a otro átomo de carbono y otro átomo de carbono. Entonces, para establecer la prioridad se debe, digamos, tomar en cuenta el número atómico. ¿Cuál es el número atómico mayor entre hidrógeno, oxígeno, carbono y carbono? Entre carbono y carbono voy a tener el mismo número atómico, ¿ya? Y entre oxígeno y hidrógeno, digamos, el que tiene menor número atómico sería el hidrógeno, ¿ya? Ese sería el cuarto en prioridad. El que tiene mayor número atómico sería el que tenga prioridad 1, que sería este de acá. Y entre carbono y carbono ahí no puedo establecer una prioridad. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Alejarme. Este de aquí, como es un CH3, el del metilo aquí, tiene 3 hidrógenos. Entonces, si es que yo me alejo, voy a darme cuenta acá que me topo con hidrógenos, ¿no? Mientras que si es que yo me alejo para este lado de acá, me topo con un átomo de carbono, que es diferente. ¿Bien? Entonces, ahí recién ya encuentro una diferencia, me alejé una vez para establecer entre esos dos cuál tiene mayor número atómico. ¿Cuál tiene mayor número atómico? Claramente el carbono, ¿sí? Entonces aquí
el segundo en prioridad sería este sustituyente, ¿no es cierto? Entonces este sería el segundo y este de aquí sería el tercero, ¿ya? Ya, entonces la primera regla es ordenar los átomos directamente unidos al centro quiral de acuerdo al número atómico, ¿ya? Entonces primero el oxígeno, segundo el carbono, tercero el otro carbono y cuarto el otro, el hidrógeno, ¿no es cierto? Falta poner hidrógeno. Entonces, si es que tengo un empate, como en este caso, tengo que alejarme, ¿no? Esa es la segunda regla, ¿ya? Entonces, si dos o más átomos están unidos directamente al centro quiral, son iguales, ¿ya? ¿Qué es lo que debo hacer? Alejarme, ¿sí? Me alejo hasta encontrar una diferencia. Entonces, ahí encuentro una diferencia entre carbono e hidrógeno y gana el carbono, ¿ya? Entonces, cuando llego a ese punto, una de las cosas importantes que ya logré hacer es establecer la prioridad. Primero este, segundo este de acá, tercero el metilo y cuarto el hidrógeno. Y sin olvidarme cómo están dispuestos en tres dimensiones. El hidrógeno hacia atrás, el hidroxilo hacia adelante, metilo y etilo en el plano. Otro ejemplo, ¿no? Lo mismo. Número atómico. ¿Cuál va primero en prioridad? Primero el bromo, cuarto el hidrógeno, y acá, entre carbono y carbono, no puedo encontrar diferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Me alejo entre oxígeno y carbonos, que tengo acá, 3 metilos, el que gana es el oxígeno, ¿sí? Entonces, fíjese, primero, segundo, tercero y cuarto, ¿ya? Esa sería la aplicación de la segunda regla. ¿Qué pasa cuando yo tengo dobles enlaces o triples enlaces? Terminan valiendo esos enlaces múltiples como que se tratara un número igual de enlaces sencillos. O sea, si es que yo tengo un enlace doble, tengo que hacer cuenta como que tuviera un doble efecto, más o menos. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la, digamos, la consecución de aplicar la tercera regla, ¿no? Si tengo un triple enlace, Y es como que tuviera un triple efecto. Por lo tanto, dobles o triples enlaces le van a dar prioridad. Ya, acá está un ejemplo de eso. Entonces, mi centro quiral está aquí. Tengo el OH que está hacia atrás por la línea punteada. El CH2OH, en cambio, está hacia adelante. El hidrógeno y el grupo aldehído estarían en el plano. Entonces, me fijo primero, en primera instancia, cuáles son los átomos que están unidos al carbono quiral, ¿sí? Un oxígeno por acá un hidrógeno, por acá un carbono, por acá un carbono, ¿ya? Aplicando esta regla, ¿no? El efecto de enlaces múltiples es como un doble efecto o un triple efecto, ¿ya? Entonces, fíjense acá. El primero, claramente, es el oxígeno, ¿ya? El cuarto sería el hidrógeno. Ahora, entre este átomo de carbono y este átomo de carbono, ¿cuál tiene prioridad? Como está directamente unido, fíjese, acá tengo un enlace doble, tengo un doble efecto. Entonces eso permite establecerlo como de segunda prioridad, ¿ya? Y ahí tengo esto, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto, ¿ya? Por estos átomos de oxígeno que, digamos, participarían como una influencia doble, ¿ya? Entonces, una vez que ya se estableció la prioridad y sin perder de vista cómo están los sustituyentes, ¿no es cierto?, en tres dimensiones, puedo establecer si se trata de una configuración absoluta, R o S, ¿ya? Entonces, si es que el sentido de prioridad o el orden de prioridad, ¿no es cierto?, va en sentido antihorario, ¿sí?, se trataría de una configuración S, o sea, así. Y si es que es en sentido horario, se trata de una configuración R. Este es R y este es S. Veamos lo que sucedió acá. Este es primero, este de aquí es segundo y este de aquí es tercero, ¿ya? Fíjense que al cuarto está hacia atrás y a ese ni le presto atención prácticamente. Pero aquí hay una pequeña cosa importante. Cuando yo tengo al de menor prioridad, que sería el cuarto, hacia atrás, ¿sí?,
tal cual está en esa representación, ya puedo establecer, una vez que yo ya establecí la prioridad, ya puedo establecer si se trata de una configuración absoluta R o S. O sea, es indispensable tener al grupo de menor prioridad hacia atrás. Sí, eso es importante. Fíjense en aquí. Este, que es el grupo de menor prioridad, no está hacia atrás. Entonces, como no está hacia atrás, tengo que hacer cambios. ¿Sí? Ya les voy a indicar cómo se hacen esos cambios en este tipo de representaciones de estructuras moleculares. ¿Sí? Con esta cuña hacia adelante y la línea punteada hacia atrás. Solamente si el de menor prioridad está hacia atrás, ahí recién puedo establecer qué tipo de configuración absoluta es, si es R o S. Entonces, en este ejemplo de acá, como está acá dibujado, ¿no es cierto? Entonces vendría primero, segundo, tercero. ¿Ya? El cuarto no le presto ni atención. ¿Qué tipo de movimiento tengo de los sustituyentes? Claramente tengo este, ¿no es cierto? Entonces se trataría de S. Este sería un carbono. Por favor, perdón. Se trata de un carbono con una configuración S, ¿sí? Absoluta S. ¿Ya? Entonces, antihorario. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Que el de menor prioridad no está hacia atrás. El que veo que está hacia atrás es el flúor. Entonces, lo que se debe hacer es hacer cambios, ¿sí? Entonces, acá por conveniencia estoy poniendo cuarto, tercero, que sería este de acá, primero y segundo. Pero el cuarto de menor prioridad no está hacia atrás. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se deben hacer dos cambios para poder establecer la configuración absoluta sin, digamos, dañar la estructura dibujada o sin alterar la configuración de la estructura dibujada. Tengo que hacer dos cambios cuando sucede esto. Y ahí eligen según su conveniencia, se podría decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, cambio el 3 con el 4, ¿ya? Y dibujo lo que tenga como resultante, ¿no? Em, el 3 con el 4, por ejemplo, ya, entonces acá voy a poner el 4 y acá pongo el 3, ¿ya? Pero tengo que siempre hacer dos cambios. Hacia adelante tengo el de primera prioridad, que es el 1, y hacia atrás tengo el 2, ¿ya? Hice ese movimiento porque me conviene nada más, ¿no? Pueden, pero siempre tienen que ser dos cambios, ¿ya? Entonces ese es el primer cambio. El segundo cambio que me conviene es hacer este con este, para dejar el cuarto, que es el de menor prioridad, hacia atrás. Eso es lo que estamos buscando hacer. Entonces, segundo cambio, ya, dibujo con el que finalmente voy a establecer la configuración absoluta, si es R o S, ¿ya? Entonces pongo acá, el 13 queda en esta posición, el 2 quedaría en esta posición, hacia atrás tendría el 4, ya está, hacia atrás el que me interesa, y hacia adelante tendría el 1, ¿ya? Entonces, ya logré hacer con dos cambios que el cuarto esté hacia atrás, ¿ya? Entonces este de acá está hacia atrás. Ahora, ahí recién voy a establecer si es que se trata de una configuración absoluta R o S. Entonces, 1, 2, 3. ¿Qué tipo de movimiento tengo? Entonces, fíjense. Si se dan cuenta, hago esto. Entonces, esta estructura molecular tiene una configuración absoluta, en ese caso sería S, ¿ya? Entonces este de aquí sería S. También no, termina siendo S. Entonces, eso es importante mencionar, ¿no? Si es que yo tengo un dibujo de esta naturaleza y el de menor prioridad no está hacia atrás, no tengo posibilidad o no me voy a equivocar en establecer la configuración absoluta. Lo que tengo que hacer es mandar al de menor prioridad siempre para atrás con los cambios necesarios. Y ahí recién establezco si se trata R o S. ¿Ya? Entonces, bueno, acá está, digamos, en el mismo sentido, ¿no? Explicada esa partecita. Y, digamos, si es que tengo así, en sentido horario,
el orden de prioridad de los grupos, se trata de una configuración absoluta R, y si es que es contrario o antihorario, una configuración absoluta S, ¿ya? Entonces, siempre tengo que hacer dos cambios para ahí recién establecer qué tipo de configuración es, ¿ya? Que eso es lo que está explicado acá. Entonces, una vez que ya establecí cuál es la configuración del centro quiral, en ese caso S, ahí recién voy a establecer o puedo dar el nombre, ¿no? El nombre con la representación de la estructura molecular que tiene una determinada configuración, ¿ya? R o S, que es diferente. Para efectos de dibujar como mencionamos, ¿no? Si es que yo tengo un centro quiral, voy a tener un gemelo malvado, que es la pareja enantiomérica. Entonces, puedo hacer esto, ¿no? Dibujar una liñita punteada y dibujar el estereoisómero malvado, ¿no? Entonces, eh, digamos, la pareja enantiomérica tendría que tener, digamos, uno de los dos grupos tendría que tener hecho un cambio, ¿no es cierto? Entonces ahí pueden elegir el que ustedes quieran, principalmente los dos grupos, el uno que está hacia adelante o hacia atrás. En este de aquí se concentra el dibujo de la imagen especular no superponible, porque, como explicamos, este sustituyente y este sustituyente estarían en el plano del papel. Tridimensionalmente lo que se trata de visualizar con este tipo de representación de estructura molecular es que esto está hacia atrás, esto está hacia adelante y el metilo y el CH2CH3 estarían en el plano del pizarrón. Entonces, para poder dibujar el R, tengo que hacer un cambio centrado en este que tengo el uno adelante y el otro hacia atrás, ¿ya? Para poder dibujar el R, ¿ya? Y vamos a hacer la comprobación de eso. Ya tengo que dibujar el R, ¿ya? Entonces tengo que poner aquí carbono, CH3, ¿ya? Por este lado tendría que dibujar hacia adelante. En cambio, el hidrógeno hacia atrás tendría que dibujar el OH. Este estaría en el plano tendría que estar en el plano ¿cómo se llama? De la pantalla, ¿no? ¿Sí? O del papel donde dibuje. Entonces, fijémonos, ¿no? Acá, directamente en esa representación, tenemos al hidrógeno hacia atrás, que eso es una de las cosas importantes, ¿no? Entonces, este sería primero en prioridad, sería segundo y tercero, ¿ya? No le presto ni atención a este de acá, ¿no? Solamente entre el primero, segundo y tercero ya me doy cuenta si se trata de una configuración absoluta R o S, ¿no? Entonces, sentido horario, R, sentido antihorario, S, ¿ya? Entonces, fíjese, 1, 2, 3, sentido antihorario, S, recontra comprobado, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? ¿En qué situación termina? Vale, me acabo de hacer una travesura aquí. Este no está hacia atrás, ¿no es cierto? Sí, no está, perdón, ese de ahí sería el primero en prioridad, ¿ya? Y me interesa que el que sea menor en prioridad esté hacia atrás. Entonces, ya dijimos que el que es menor en prioridad es el hidrógeno, ¿no es cierto? Por número atómico. Entonces, está hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Hacer esos cambios, ¿no? Que mencionamos anteriormente, pero tienen que ser dos cambios en este tipo de representaciones. Entonces, agarro, vamos a ver, acá vamos a seguirle, ¿no? Entonces, el primer cambio, por conveniencia, tengo que hacer, voy a ponerle con otro color, con azulito, ¿ya? Tengo que hacer dos, ¿no? Lógicamente, si es que hago este primer cambio, ya dejo el hidrógeno hacia atrás, el que me interesa. Entonces, tendría que hacer otro cambio más, mandatoriamente. Siempre son dos. Entonces, acá el hidrógeno, fíjense. Acá tengo mi carbono, CH3, CH2, CH3.
¿ya? Y por este lado de acá, el OH. O sea, estoy terminando en el S. Pero para que esté correctamente, no alterada la configuración de ese, la configuración absoluta de esa representación, necesito mandatoriamente hacer dos cambios. Entonces acá HO. ¿Ya? Entonces tengo que hacer otro cambio. El otro cambio mandatorio va a ser este por este, ¿no? No queda de otra. ¿Ya? Para no alterar la configuración de este. ¿Sí? Por esa razón hago dos cambios. Entonces el siguiente cambio que voy a hacer es este por este, ¿no? Entonces dibujo. Tendría CH2, CH3 y acá carbono, acá el CH3 y por este lado de acá que ya hice el cambio, el OH y el hidrógeno, ¿ya? Que tengo acá. Entonces ahí recién en este, ¿sí? Puedo establecer qué tipo de configuración es, ¿ya? Para que ustedes vean acá. Entonces ya sé que este va primero, este va cuarto, a ese no le voy a prestar atención, este va segundo y este va tercero. Entonces, si es que me fijo en qué sentido va, 1, 2, 3, en sentido horario, ¿no es cierto? Entonces este de aquí sería R, ¿ya? Es diferente la configuración, ¿ya? Eso para este tipo de representaciones. Entonces, la condición, siempre el de menor prioridad tiene que estar hacia atrás para poder establecer la configuración ROS. Ahora, disculpen, voy a tomar un poco de té, que la garganta está un poco seca. Esto terminó siendo muy importante para el diseño racional de medicamentos, se podría decir, ¿no? O para la síntesis racional de compuestos con interés biológico, ¿no? En el 2001 les dieron un premio Nobel a estas personas, ¿no? Por desarrollar la catálisis quiral. Y me parece que el último premio Nobel también tiene que ver con catálisis quiral, ¿no? El último, el anterior año, el 2021, ¿no? Si no estoy mal. Entonces es muy importante, ¿no? Esto de acá, porque muchos compuestos con interés biológico, con importancia biológica, eh, digamos, hago una reacción química, vamos a mencionar eso más adelante, y resulta que obtengo una mezcla de enantiómeros, o sea, obtengo el R y el S. Entonces, ¿eso qué significa? Que voy a tener 50% de este y 50% de este, ¿ya? Y separar a esos dos compuestos, como mencionamos anteriormente, es todo un problema, ¿no? Lo único que les permite diferenciar es cuando yo le hago interaccionar estos compuestos eh, con radiación monocromática polarizada, ¿no? Ahí puedo, digamos, si es que tengo el enantiómero puro S, ver si es que gira el plano de la luz polarizada a la izquierda o a la derecha y de esa manera poder establecer cuál de los dos enantiómeros tengo, ¿no? Pero en el caso de la síntesis voy a tener digamos, 50% del uno y 50% del otro. Eso traía problemas en la síntesis de algunos medicamentos, muchos medicamentos con interés biológico, que, digamos, encarecían, ¿sí? En cierta forma, digamos, la utilización de esos compuestos terminaban resultando muy caros. Entonces, bueno, estos señores se dieron cuenta que podían utilizar catalizadores, ¿no? Y desarrollaron una serie de reacciones, pero bajo la misma idea, ¿no? Poder enriquecer más uno de los dos enantiómeros, ¿ya? Y, por ejemplo, esta es una ilustración de ese trabajo, ¿no? Este es un medicamento que es útil para el Parkinson, ¿sí? Entonces, este señor de aquí utilizó este catalizador, ¿sí? Que este se llama DIMAP, para poder enriquecer la L-dopa por sobre la S-dopa, ¿sí? Ese es el aporte significativo de este trabajo, ¿no? Entonces, lógicamente, a través de catalizadores que, digamos, no son tan complicados de sintetizar, cuando se tienen los recursos, lógicamente, se puede enriquecer uno de los dos enantiómeros, ¿no? Porque si es que no, la reacción química diera una mezcla. Y bueno, eso disminuye la potencia biológica, ¿no? O la actividad biológica. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de una molécula de interés biológica.
Noyori, en cambio, utilizó este tipo de catalizadores y de hecho mandamos a comprar, ¿no?, el S-Binab y el R-Binab. Dependiendo de si se utiliza el uno o el otro, yo puedo hacer una reacción química que sea selectiva por una de los dos enantiómeros, ¿no? Cuando logro hacer eso, miren, 99.5% se dice que la reacción química es estereoselectiva, porque entre los dos estereoisómeros que son posibles, yo, a través de la utilización de uno de los dos catalizadores, en particular el S o el R, logro enriquecer la formación de uno de los dos, ¿ya? Entonces, los dos se diferencian respecto a su actividad óptica, ¿no? Y el otro problema son la parte biológica, ¿no? Entonces, miren, este es el otro problema de cuando yo tengo, digamos, un centro quiral. Esta molécula causó deformaciones, o sea que los niñitos nazcan sin piernitas y sin manitos. Me parece que es en la década de los 60 o los 70, por ahí va el asunto. Eh, digamos, era una medicina que se denominó talidomida y funcionaba bastante bien. O sea, antes no eran tan rigurosos como ahora los estudios en medicamentos y funcionaba bastante bien. O, digamos, toda la mayoría de estudios mostraba un buen efecto para a las mujeres disminuirles las ganas de vomitar cuando, digamos, están embarazadas. Y bueno, lo que es el dinero, ¿no? Lo que hizo la empresa, una vez leí un poco sobre este asunto, se saltó esos, en connivencia con el gobierno mismo, ¿no? Se saltó esos controles, tenían que hacer estudios de teratogenicidad, a ver si es que esta molécula que parece tan sencillita, que se obtenía como mezcla racémica, 50% de la R y 50% de la S. ¿Dónde tengo el centro quiral? Aquí tengo el centro quiral, ¿no? Entonces, digamos que eh, no hicieron estos estudios, no completaron estos estudios y bueno, se empezó a comercializar. Y después de unos añitos empezaron a nacer niños con malformaciones genéticas, ¿no? Entonces lo que se dieron cuenta a posteriori y terminó siendo algo muy complejo, ¿no? Porque empezaron a nacer muchos niños con estos problemas, ¿no? Y bueno, ahí lograron darse cuenta que el problema era este, ¿no? Que la talidomida tenía el R, producía, digamos, el efecto farmacológico deseado, ayudaba con los vómitos, inducía, ahí dice sleep inducing, o sea, también al sueño. Y en cambio, el gemelo malvado, la configuración S, era teratogénico. O sea, digamos, la mujer embarazada empezaba a tomarse y resulta que este de acá provocaba teratogenicidad, ¿sí? Hasta el día de hoy hay problemas con ese asunto, ¿no? Yo les había comentado, déjenme ver, ¿no?, para que le echen una ojeadita, que estaba interesante esto. Déjenme ver si es que les busco acá rapidito ¿cómo se llama? Talidomida, creo que está. O talidomida, ¿no? ¿Cómo se llama? Para que le den una mirada a ese... No, no está. Ya, yo le voy a buscar eso y les voy a poner ahí para que le den una mirada a ese... Es como un reportaje o algo así. Porque hasta en la actualidad hay gente que vive con esto, ¿no? Nació con estas malformaciones y sigue viviendo con eso. Pero bueno, para efectos de la clase. Cuando yo tengo un carbono quiral, van a tener dos características estos compuestos. Tienen diferente actividad óptica, ¿sí? Y la otra cosa, diferentes actividades biológicas, como ustedes pueden notar, ¿no? Por eso es súper importante esto de acá. Y por eso le reconocieron como el premio Nobel, ¿no? Enriquecer un medicamento a través de estos catalizadores quirales para que me dé preferentemente uno, digamos, es un avance muy, muy significativo. Ahora, ¿qué es esto de la actividad óptica? Yo les había comentado que para poder diferenciar, ¿no es cierto?, entre el R o el S, eh, se utiliza una medida que se llama polarimetría, ¿ya? El R y el S
digamos, se correlacionan con la medida del giro del plano de la luz polarizada que gire a la izquierda o a la derecha en este experimento de polarimetría con positivo y negativo. Si es que gira el plano de la luz polarizada hacia la derecha, es positivo, ¿no? Y, digamos, se puede hacer una analogía con R, aunque no tiene nada que ver con el análisis de la prioridad, ¿no? Y si gira el plano de la luz polarizada hacia la izquierda, pues se dice que la sustancia es levógira y, digamos, tiene ángulos negativos, ¿ya? Las dos sustancias van a tener esta relación con la radiación monocromática polarizada y se dice que son ópticamente activas, ¿ya? Se puede hacer un cálculo dependiendo del ángulo, dependiendo de la longitud del tubito donde se haga la solución y se meta al compuesto que tenga actividad óptica. Y dependiendo de la concentración, sí, se puede determinar un parámetro que se denomina rotación específica. Esta es la ecuación que se utiliza para eso. Y, digamos, me ayuda a darme cuenta inclusive cuán enriquecida está un enantiómero respecto al otro, porque en muchas reacciones químicas se obtiene una mezcla del uno y del otro, ¿ya? Entonces, esto coincide con el sentido de, de las agujas del giro, ¿no es cierto? Esta es la prioridad, R. O esto de acá, levógira en contra, ¿ya? En sentido contrario. Entonces, el uno se lo puede hacer analogía con R y el otro con S. Entonces, lo único que se diferencian sería en estos valores, ¿no? Si, por ejemplo, el que es una sustancia levógira, que tendrías ángulos negativos en el giro de la luz polarizada, ¿sí? Es levógira, en este caso de acá, por ejemplo, menos 23.1 sería del un enantiómero. El otro enantiómero, ¿sí? Debería girar el plano de la luz polarizada hacia el otro lado, como actividad óptica, ¿no? Con la misma potencia rotatoria, si es que utilizo las mismas concentraciones. Entonces, digamos que esta de aquí termina siendo una de las pocas maneras de poder establecer o medir las características de cada uno de estos dos compuestos, ¿no? Que se trata de configuraciones diferentes. Fíjense, en el caso del limoneno, puedo tener digamos, el dextro o el evo, ¿no? El dextro, que sea dextrógiro sería con signo menos y que sea levógiro con el signo positivo. Ya, algo respecto a esto, ¿no? Con esto terminamos. Entonces, a esta interacción de estos compuestos con la radiación, ¿sí? Yo tengo una fuente de radiación, en el experimento se suele utilizar una lámpara de sodio que a través de una serie de prismas analizador y polarizador, este sería el prisma analizador y este sería el prisma polarizador esquematizado ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen esos dos prismas? Hacen que el eje eléctrico de la radiación, ¿sí? Siempre a un eje eléctrico le tengo cruzado así un eje magnético, ¿no? ¿Ya? Si es que yo veo, pongo mi ojito aquí, ¿ya? Y veo hacia acá, de frente, lo que voy a observar es esto, ¿ya? Que esos dos planos, tanto el eje eléctrico y magnético, están vibrando en diferentes direcciones. ¿Qué es lo que hace este primer prisma, el prisma polarizador? Agarra todos estos ejes y los polariza, por eso la técnica se llama polarimetría. Agarra todas esas vibraciones y las pone en una sola dirección, ¿ya? Entonces, esto de aquí, con esa dirección, entra e interactúa con la muestra, ¿sí? Y ahí puedo establecer si es que gira el plano de la luz polarizada a la izquierda o a la derecha, ¿ya? Entonces, más o menos se trata de ilustrar ese fenómeno a través de esto, ¿ya? Para visualizar si es que yo tengo un giro de la luz polarizada a la izquierda o a la derecha. No vayan a confundir con R o S, ¿no? Cuando gira el plano de la luz polarizada a la izquierda, perdón, S, ¿no? Se hace una analogía, pero se dice que es levorotatorio, ¿sí? En este caso. Si gira el plano de la luz polarizada a la derecha, en cambio voy a tener dextro rotatorio, ¿ya? Pues acá tenemos un ejemplito de eso, si gira el plano de la luz polarizada a la izquierda o a la derecha, en este caso y en este caso. Y de esa manera puedo darme cuenta si es levorotatoria o dextro rotatoria, que se relaciona con el nombre, ¿no? Con S y con R, ¿ya?
Entonces acá giros positivos, acá negativos. Entonces, estas dos prioridades, estas dos características, digamos, son importantes en el caso de los carbonos con centros quirales, ¿ya? Que el ángulo, el tipo, o más bien el tipo de desviación que provoca en la luz polarizada, si gira a la derecha o a la izquierda, y digamos eso, que yo tenga el un enantiómero o el otro enantiómero va a tener consecuencias en cuanto a sus propiedades biológicas, ¿no? Vamos a quedarnos hasta aquí, ¿eh? La próxima clase, vamos a, creo Dios mediante, a terminar ya esto de acá. Vamos a hacer unos ejercicios, Dios mediante, que a ustedes les ayuden a, digamos, primero, establecer las configuraciones absolutas. Eso es lo que termina resultando importante. Todas estas características que acabamos de revisar o de ver, fíjense, no son tan triviales, ¿no? Cuando se trata de centros quirales suele ser un poquito complejo poder entender los giros no los giros, perdón, establecer las prioridades utilizando las reglas SIF, ¿no? Esa es una de las cosas importantes. Y la otra cosa es poder diferenciar todo esto de las configuraciones, ¿no? Y identificar cuando estoy hablando de isomería óptica o de isomería geométrica, ¿no? Cuando tenemos dobles enlaces. Entonces, bueno, hay que hacer una serie de ejercicios y Dios mediante la próxima clase los terminaríamos. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Eh, la próxima clase, denle una revisada a las diapositivas, eh, principalmente las personas que todavía no tienen nota, les voy a evaluar, ¿no? Entonces pónganse en las pilas, por favor. Entonces les voy a evaluar para que tengan su nota. Entonces, bueno, nos vemos de aquí Dios mediante la próxima semana. Cuídense mucho, chicos, que tengan un bonito fin de semana. Pasen bien. Que descansen un poco también. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, disculpe. Sí, sí, dime. Le tenía una pregunta sobre el deber que toca presentar el martes. Sí, dime. Las ecuaciones, ¿de dónde le sacamos? Utilizamos la ecuación de Stefan Boltzmann. Sí. Tienen que leer la tesis de Ena Narváez. Busquen al final de la tesis, hay una parte que está especificado en los anexos, el desarrollo digamos, de ese cálculo, ¿no? Con un ejemplo. Entonces tienen que revisar esa tesis. Revisen esa tesis, ahí se ubican a manera de ejemplo eso para que les sirva y puedan hacer el cálculo en caso de que ustedes ya detectaron que tienen dos o tres conformaciones, no sé, ya depende como son diferentes casos, bueno, y van a tener que aplicar en muchos casos, como vieron, solamente daba uno y no sé, en el suyo ahí habría que ver. De todas formas, luego hay que revisar los deberes. Cualquier duda o cualquier pregunta me escriben, ¿ya? Estoy atento. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Gracias, profe. Cuídese. Hasta luego.